El problema del pecado se refiere a la crisis causada por la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, que trajo a la tierra la gran controversia entre el bien y el mal. La parte de Dios en el conflicto ha sido detener y al final eliminar los efectos mortíferos del pecado en la tierra y en la creación como un todo. La acción de Dios de rescatar a la creación de los resultados del pecado constituye la doctrina de la salvación. Y aunque esa batalla se desarrolló aquí en la tierra, los problemas del gran conflicto o la gran controversia son literalmente universales. La doctrina de la salvación trata de Dios y su obra de salvarnos. Pero la humanidad también tiene un rol importante. Sí, nuestra parte vital consiste en contestar a esta pregunta: ¿cuál será nuestra respuesta en esa provisión? De esa respuesta depende el destino eterno de nuestras almas. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia y bienvenidos a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un canal que trae para usted una cantidad de programas, estudios y lo acerca más al reino de los cielos. En esta ocasión vamos a continuar con esta serie que hemos estado llevando de crecer en Cristo y particularmente hoy día vamos a hablar sobre la salvación que Dios nos ofrece. Es un tema apasionante porque este es el tema central de la Biblia. La Biblia comienza hablando de salvación y termina hablando de salvación. Para esta ocasión hemos invitado a Pastor Humberto Gálvez, quien ha accedido gustosamente a estar con nosotros hoy día. Bienvenido, Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Pastor Patricio. Muy bien, gracias al Señor aquí. Y bueno, como usted decía, la verdad que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, te voy a pedir que me tutees nomás porque correcto, así tú sabes lo que tú tenemos confianza, así que me puedes hablar de tú, no hay problema. ¿Okay? Bueno, la verdad de las cosas es que es muy grato estar contigo hoy día grabando. Somos amigos ya hace un buen tiempo y tenemos toda esa confianza y esperamos que el Señor nos ayude para que junto a nuestros amigos podamos llegar a un buen estudio de la Biblia en esta ocasión. Vamos a resumir o dar una pequeña introducción al tema de hoy a través de la siguiente nota. Independiente de las creencias particulares de cada ser humano o la religión a la que se adhiera un individuo, existe una conciencia y también una experiencia en cuanto al pecado y sus efectos nocivos para con el bien común de la sociedad. Fuera de la concepción que entrega la Biblia sobre el pecado, existen en la humanidad definiciones de diferentes tipos. En términos generales, pecado es todo lo que hace daño a las personas, a los animales, a la sociedad, a la naturaleza, el medio ambiente y al equilibrio de la vida en la tierra por acción, por omisión o por obra. Además, considerando las Sagradas Escrituras y sobre todo las palabras de Jesús en los Evangelios, también se comete pecado con los pensamientos. En los idiomas originales de la Biblia, el hebreo y el arameo, las palabras para pecado eran chata y kata respectivamente, que significan errar o fallar la marca. Los griegos usaban la voz amartia, término que se utilizaba en el arte de la arquería y significaba fallo de la meta o no dar en el blanco, algo que toma realce al citar versículos como el de Santiago, capítulo 1, verso 16, que la versión Nueva Reina Valera dice: «Hermanos míos, no erréis», texto que antecede a 4 versículos que hablan acerca del pecado. Por otra parte, pecado del latín proviene del vocablo peco, que significa tropezar, aunque también vendría directamente, según otras teorías, de la palabra peccatum, que expresa delito o acción culpable. En todas las naciones del orbe, el pecado tiene una sanción, ya sea bajo la ley o bajo la condena social.
Incluso en los estados confesionales como los árabes, que tienen una religión oficial, el pecado puede estar directamente penado con la privación de libertad e incluso se conmuta con la vida. Bueno, el problema del pecado es un problema serio. Y ¿correcto? En el conflicto que nosotros estamos viviendo entre el bien y el mal, naturalmente nace, ¿no es cierto?, con este flagelo, esta situación que está aquí, que nos complica, ¿no es cierto? El tema es delicadísimo. Hablar de pecado es una situación difícil. Es verdad, sin embargo, tendríamos que hablar de los efectos del pecado, y que realmente afecta a toda la creación en sí, relaciones humanas, conductas, comportamientos, modo de pensar, modo de amar, elecciones, y etcétera, etcétera. El pecado lo afectó todo, ¿cierto? Claro que sí. Lo infectó todo. Sin embargo, mira, a mí me gusta el texto que está ahí en Romanos capítulo 5, verso 20, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia. Claro. Entonces, si bien es cierto, el pecado lo infectó todo, pero la solución, que es Jesús, lo soluciona todo, y con creces. Así es. Claro. Bueno, vamos a pedir la dirección de Dios, porque Amén. me parece que este tema requiere necesariamente que el Señor nos acompañe, porque es un tema tan vital. Correcto. Dentro del contexto de la salvación, hablar de la salvación en Cristo, que me parece que nuestros amigos van a poder aprovechar mucho la gran oportunidad que Dios ofrece frente al problema Correcto. Que hoy día nosotros vivimos. Por favor, guíanos en una oración. Amado Dios, hoy nos dirigimos para darte gracias por el don de la vida y queremos que tu presencia nos acompañe en el estudio de la Biblia en esta hora. Bendice a cada televidente en esta hora que está con nosotros y permite que el estudiar tu palabra y este plan de salvación sea de real bendición para ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me parece vital eso que dijiste recién, ¿no? En cuanto abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué no me explica un poquito más eso? Interesante. Bueno, como decía al comienzo, si bien es cierto los efectos son realmente nocivos, claro, pero la salvación es completa, es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Porque no bajó un ángel del cielo, sino bajó el mismo Dios a estar con nosotros. Y si bien es cierto, tú sabes que la consecuencia final del pecado era la muerte, Jesús derrota la muerte. Bueno, y eso a nosotros nos debe dar seguridad, claro, que hay alguien que derrotó la muerte. Tú sabes, Patricio, que la lección pasada decía que Dios formó al hombre con sus propias manos, ¿cierto? Y hay un término en hebreo que es yaksar, que tiene la connotación de moldear o modelar. Ahí en Génesis capítulo 2, verso 7. Y mira qué interesante ese texto, porque Dios modela con sus manos al hombre. Y luego, en Job capítulo 14, versos 14 y 15, dice que Él tiene cariño, amor, afecto por lo que Él hizo. De manera que cuando se contaminó el hombre, se contaminó la tierra, ¿cierto? Y se contaminaron las conductas, fueron trastocados valores y principios, vino también la salvación por parte de Jesús. Ahora, el tema acá es el problema del pecado. ¿Cuál es el problema esencial que el pecado trae, aparejado con él? Bueno, el primer problema es que nos alejamos de la presencia del Señor, ¿cierto? El pecado hizo separación entre Dios y el hombre, justamente. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos. Dejamos de sentir la presencia de Dios a nuestro lado, se termina el temor reverente y nuestra conducta, nuestro comportamiento cambia, nuestra forma de pensar, de amar. Ok. Ahora, en el caso de Adán y Eva, nosotros sabemos que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra.
¿Qué es lo que está implícito detrás de este acto de formar, del punto de vista del carácter de Dios? ¿De qué manera Dios revela su carácter en esa creación original, por decirlo así? Bueno, el libro de Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa desde el punto de vista práctico? Práctico, bueno, capacidades semejantes a la de Dios, imagínate. La capacidad de recordar, la capacidad de sonreír, la capacidad de amar. Incluso esa gran y linda capacidad que tenemos los seres humanos de racionalizar las cosas, no vivir por instinto, hacer elecciones y hacer elecciones intencionadas. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, usted tiene la capacidad de sonreír, de recordar, de amar, de razonar, de elegir intencionalmente. Es maravilloso, querido televidente. Claro. Ahora, del punto de vista de la formación, ¿cómo Dios, por qué razón Dios decide en el fondo crear? ¿Cuál es su motivación principal para crear? Especialmente cuando Él sabe que va a haber un problema de separación, porque me imagino que cuando Dios crea al hombre, Él sabe perfectamente los resultados de esa creación y que el resultado de esa creación va a ser la separación, el pecado, el problema. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios al hacer algo a sabienda de que algo va a resultar mal? Bueno, en la omnisapiencia de Dios, Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios sabía. Sin embargo, Dios amaba tanto al hombre que tenía un plan. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice que ese plan el Señor ya lo había creado antes de la fundación del mundo. Había un plan B. A ver, veamos, vamos ahí. Vamos a Apocalipsis 13, 18. Y mira qué interesante, Patricio, porque allí muestra que el plan ya Dios lo había concebido así. En la omnisapiencia de Dios, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Pero estaba el plan B, la restauración. La restauración. Y la Biblia allí lo menciona. Y la última parte del texto dice lo siguiente. Dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál está leyendo ahí? Verso 8. 8. Claro. 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces el plan B estaba vigente. En cualquier momento entraba en vigencia. Cae el hombre y entra en vigencia. Claro, cuando dice aquí desde el principio del mundo, ¿no está hablando del principio de este mundo o está hablando del principio de toda la creación, desde la existencia de Dios, desde siempre? ¿De cuál principio está refiriéndose aquí? ¿Desde antes de la creación de la tierra? ¿O está hablando que es un plan por si cualquier mundo en el universo tuviera el problema? Correcto, porque la salvación, si bien es cierto, está dada para nosotros a través de Cristo Jesús, pero yo quiero contarte que cuando Cristo muere en la cruz hay una vindicación del carácter de Dios ante el universo. Porque en esta guerra entre el bien y el mal, en este gran conflicto, ¿cierto?, está empañado el carácter de Dios, ¿no? Sin embargo, en la cruz Jesús vindica el carácter de Dios ante el universo, no tan solo para nosotros. Gloria que para nosotros es salvación. Gloria que para nosotros volvemos a tener inmortalidad. Y ya lo veremos en otra lección. Claro, ahora mira, a mí me resulta un poco inquietante, al mismo tiempo podría decir un poco motivador, saber de que Dios siempre en todas las cosas tiene como una solución inmediata a los problemas que se presentan. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas del problema del pecado? ¿Cuáles son las que podemos observar? Oye, la muerte de inmediato. Adán y Eva tuviste que quedaron desnudos y Dios tuvo que matar un animalito
y cubrirlos con pieles. Porque ellos se habían cubierto con hojas de ¿qué? De higuera. Imagínate un invierno como este, como el que pasó. ¿Ah? Entonces, Dios los cubre con pieles. Había que hacer un sacrificio. Ellos no habían gustado la muerte. Y en la medida que pasaron los días, se dejaron ver las marcas de la muerte. El almendro comenzó a florecer. Las relaciones humanas entre Caín y Abel no fueron las mejores. De manera que mamá y papá tampoco eran felices al ver dos hermanos disgustados. Me imagino cuando Adán vio caer la primera hoja en otoño. ¡Qué tristeza! Y bueno, y así, si tú vas a Génesis capítulo 6, dice que el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Y bueno, y se cumple lo que dice Jeremías, ¿cierto? Que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los efectos fueron de inmediato. Pero, sin embargo, Patricio, yo quiero contarte que la solución fue lo suficientemente buena y grande para resolver todo bien. La solución fue suficientemente buena y grande para resolver todo bien. Y miren, queridos televidentes, eso a mí me da seguridad de que si bien es cierto, el pecado trajo efectos nocivos, pero la salvación me trae esperanza, alegría y gozo. Interesante. Ahora, ¿cómo se gestó este plan de salvación? Algunas personas dicen que Cristo se ofreció, que no podía ser un ángel, que solamente podía ser Cristo. ¿Por qué razón solo Jesús o cualquier miembro de la divinidad tenía la prerrogativa de venir y salvar a la humanidad? ¿Por qué no un ángel, por ejemplo? ¿O por qué no otro medio? Bueno, hay un libro llamado La historia de la redención, donde menciona que hubo un concilio en el cielo y Cristo se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. O sea, la acción inmediata viene directamente de una acción personal de Cristo. Correcto. Él toma la iniciativa y se ofrece por ti, por mí, por cada televidente, a darnos la solución al pecado. Y bueno, y ahí entra el texto de memoria de esta semana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, aquí está en juego el amor de Cristo por tu persona, por mi persona, por cada televidente, es amor incondicional. Siendo Dios, se anonada a sí mismo y llega a ser uno como nosotros. Ahora, este tema de la Biblia usa esta expresión como el garante. Quiero enfatizar en ese aspecto. Correcto. El tema del garante, que Cristo es garante. ¿Qué significa eso? ¿Que Él sea nuestro, no sé, aval? Podría ser. Tú ves que Él está hipotecando su liderazgo, está hipotecando ser el Dios de todo el universo para venir a estar con ¿quién? Ahora, ¿qué implicaciones tuvo para Cristo el venir a la tierra? Desde el punto de vista, no sé, teológico. ¿Qué implicaba? ¿Corría riesgo? Bueno, la verdad, Cristo nunca iba a dejar de ser Dios, porque es Dios, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando vivió con nosotros, fue 100% hombre. Así como es 100% Dios, es 100% hombre, claro. Y tú ves que todo su ministerio terrenal, Él no actuó como Dios, actuó como hombre, en comunión ¿con quién? Con el Padre. De allí que Él dice, yo y el Padre una cosa somos. Yo no creo que corría el riesgo de dejar de ser Dios, no. Entonces, ¿cuál era el gran sacrificio? ¿Cuál era el gran sacrificio? Claro. Que tenía... porque todo sacrificio tiene... Toda acción tiene un riesgo, ¿no es cierto? Si esta acción no tiene riesgo, entonces, ¿qué tan terrible y tan maravillosa puede resultar? Estoy pensando desde el punto de vista muy humano, ¿no es cierto? Sí. Muy lógico.
yo puedo pensar, algún televidente puede estar pensando, sí, está bien, a lo mejor vino y hay un propósito allí, pero bueno, y si no pierde nada, si nunca deja de ser Dios, ¿cuál es el riesgo de ese sacrificio? ¿Cuál es el riesgo de ese sacrificio? Bueno, tú ves que a Dios lo limitaste en un cuerpo. Lo limitaste en un cuerpo. En este caso, a Jesús. Tú ves que cuando Jesús estaba con nosotros, Él no era, vamos a llamarle así, omnipresente, aunque la Biblia dice que conocía el corazón de la gente. Ahí, según el libro de Juan, capítulo 2, verso 25, dice que Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Sin embargo, Él comenzó a sufrir como sufres tú y yo. Pasó necesidades, tuvo que trabajar, tuvo que cansarse. Seguramente a veces tuvo hambre, y justamente tuvo hambre porque mandó a sus discípulos a comprar, dice allí en Juan capítulo 4, en ese encuentro con la samaritana, ¿te acuerdas? Entonces comenzó a tener los mismos efectos que tenemos todo ser humano, ¿no? Yeah. Que tiene hambre, se cansa, tiene sueño, ¿cierto? Pero ahora imagínate a Jesús gobernando todo el universo. Ahí Él no tiene hambre, no tiene sueño. Él tuvo que ajustarse a lo terrenal. ¿Pero tú lo consideras realmente es un gran sacrificio? No me respondas al tiro. Me lo responde a la vuelta de la pausa. Vamos Correcto. a hacer un breve corte para continuar con este tema de lo que realmente significó la obra de Cristo. Estamos tratando de entenderla desde el punto de vista bíblico, pero también entenderla desde el punto de vista, intentar desde el punto de vista racional y emocional. No se vaya, ya volvemos con Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y aquí en programa Lecciones de la Biblia. Usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo directamente a lecciones@nuevotiempo.cl. Aparecerá allí en la pantalla. También puede llamar al número gratuito 800-200-054. ¿Sabe usted que puede pedir algunos cursos bíblicos? Si usted quiere estudiar más la Biblia, quiere saber más acerca del Señor, quiere profundizar en estos temas que estamos analizando, llámenos o escríbanos y a la vuelta de correo le haremos llegar algún material que será completamente gratuito para usted. Hay una cosa interesante. Salimos a preguntarle a las personas qué pensaban ellos que era el resultado o la razón por la cual Jesús había muerto en la cruz, o para qué murió. La gente tiene alguna idea de esto, ¿no es cierto?, de Cristo, de la cruz, por qué murió. La pregunta específicamente fue, ¿sabes para qué murió Jesús en la cruz? Y esto fue lo que las personas nos contestaron. Claro, porque Él murió con nosotros, por nosotros. Que no estamos respondiéndole al dolor que Él sufrió. Nos estamos portando mal y yo creo que eso lo tenemos que reparar. Porque si está nuestra conciencia limpia y no hacer mal ni nada, estamos respondiéndole a Dios en ese sentido. Que Jesús se sacrificó por el bien de todos. Nosotros somos pecadores cotidianos, así como yo, como usted, como todos los que estamos aquí, insertos en esta sociedad. Y bueno, yo creo que nosotros somos los que no le hemos correspondido o le hemos devuelto la mano, ¿sí o no? Que nadie se va a atrever a hacer eso. Que se entregó por nosotros para el perdón de los pecados. A la tierra por dar la vida por nosotros y para salvarnos de la condición eterna, porque mira, si yo no hubiera tenido la experiencia de conocer su palabra, yo vivía una vida vana. Bueno, las personas tienen concepciones distintas del tema de la cruz, ¿eh? De pronto no la logran entender en su cabalidad. Correcto. Pero había una señora que me llamó la atención porque ella señaló bien, entendió la pregunta. Ella señala de que efectivamente nosotros, Cristo vino a salvarnos, ¿no es cierto? Entendió que había un tema de
de intercesión allí por medio de Cristo. Aunque la mayor parte de la gente, no sé si tú pudiste observar allí, parece que la gente tenía como una idea de que era bueno, que era bueno que Cristo, pero que igualmente parece que había cierta confusión allí. Bueno, la verdad que las respuestas fueron variadas porque en sí la salvación trae muchas cosas buenas. Por ejemplo, se manifiesta todo el grande amor de Dios por nosotros a través de Cristo, porque de tal manera amó. Claro. Y luego la gente dice, bueno, Él tomó mi lugar, así que pagó mi pecado, pagó el precio del pecado. Y otra decía, para no vivir ya vanamente. Claro, cuando tú aceptas a Jesús, viene el cambio de conducta. Entonces, la gente manifiesta o da su respuesta de acuerdo a su experiencia. Claro. Así que, si bien es cierto, son variadas, pero enriquecen, ¿eh? Claro, pero igual no como que no contestó bien la pregunta, pero igual la idea está de por medio. Teológicamente, ¿cierto? Alguno diría lo que dice Lucas 19:10, ¿cierto? Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro. Claro. Y lo que se había perdido era el hombre, era la naturaleza misma también que había quedado mancillada con el pecado. Oye, Humberto, te había preguntado dónde realmente radicaba el sacrificio de Cristo. Perdona que sea majadero con decírtelo, pero quiero lograr entender bien este tema sobre el sacrificio. Porque si en principio tú señalaste, no había Cristo no perdía nada al humanizarse o al venir a esta tierra. Sí. El sacrificio algo tendría que implicar que sería más que simplemente hacerse hombre, me imagino, para que sea realmente un sacrificio, porque si Él viene como Dios. Bueno, imagínate, a los 12 años, Patricio, Él ya reconoce y le dice a su padre, en los negocios de mi padre me conviene estar. Claro, eso significa que tiene una noción, una conciencia de que Él es Dios. Correcto. Bueno, tiene la conciencia de que Él es Dios y tiene la conciencia que también a los 33 años la profecía se iba a cumplir y iba a morir en una cruz. Una muerte cruel, una muerte que estaba, vamos a llamarle así, destinada a un malhechor, pero no a Dios, al Hijo de Dios. Claro. Entonces, y nosotros vemos cómo se manifiesta su amor en tres áreas. En el área de la educación, a él le gustaba mucho enseñar. En el área médica le gustaba mucho sanar. Y Jesús era un predicador, ¿cierto? Aunque Elena de White, una escritora inspirada, dice que pasó más tiempo sanando que predicando. Así que yo creo que ahí está hipotecado todo el amor del cielo, ¿eh? Al saber desde niño que yo voy a morir en la cruz y estoy cumpliendo la profecía. Claro, ahora, a mí me parece más lógico eso de que Cristo realmente estaba consciente de que Él venía a sufrir, porque en ese caso, en ese sentido realmente, yo puedo entender que, claro, de venir del cielo a humanizarse y todavía a sufrir, correcto, no un sufrimiento cualquiera, el sufrimiento nuestro. Yo creo que ahí lo veo yo como una cosa contundente, fuerte desde el punto de vista de la entrega, y eso naturalmente que me hace tener una actitud de gratitud, de experimentar una satisfacción, un amor hacia esto que el Señor hizo. Ahora, esta provisión de Dios naturalmente tiene ciertas facetas, ¿no es cierto? Correcto. La primera tiene que ver con la justificación, la segunda tiene que ver con la santificación y con la glorificación. Correcto. ¿Me podría explicar un poquito esas facetas de este sacrificio de Cristo? La justificación en sí es estar bien con Dios. Y mira qué interesante. Juan capítulo 1, verso 12, dice que los que creyeron y los que le recibieron a Él fueron llamados hijos de Dios. Entonces cuando tú crees, tú aceptas por fe el sacrificio de Jesús y ya eres perdonado. Ya eres perdonado. La lección de esta semana da un ejemplo allí en Lucas capítulo 18.
Y mira qué interesante. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo un poquito, ¿cierto? Vamos a rescatar allí algunos textos del 9 al 14. Lucas 18. 9 al 14. 9. A unos que confiaban, dice, en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron, dice, al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es decir, los otros son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, ayuno los lunes y los jueves, ¿cierto? Porque así lo comentan los grandes teólogos, los comentaristas bíblicos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy, ¿qué? Pecador. Cuando yo creo, yo reconozco mi condición. Cuando yo acepto, reconozco mi condición. Y en esta situación, el publicano fue a la iglesia a alabarse a sí mismo. Y mira, el único gran mérito que tenemos los seres humanos que presentar ante Dios es nuestra única y grande necesidad. ¿Y eso es justificación? Eso es justificación. Es decir, Cristo murió por mí y su sacrificio fue perfecto y completo. Además, Él tomó la iniciativa. Él la tomó entera. Y yo no tengo nada bueno que presentar. Nada. Ahora, claro, está bien. Ahora, Cristo nos justifica. Pero esa implicancia significa a cualquiera, de cualquier cosa, o tiene que haber una condicionante. La condicionante que tú mencionas acá: aceptar, reconocer. Correcto. Eso es arrepentimiento. Humildad. Bueno, primero hay un arrepentimiento. Yo reconozco mi condición, ¿cierto? Acepto los méritos de Cristo. Y en el cielo se acreditan para mí. Es decir, yo soy justificado sin haber hecho nada bueno. Porque el que lo hizo todo bueno se llama Jesús. Claro. Porque Él es el único justo. Y Él me acredita su justicia. Y si yo sé que, y si yo no siento eso, ¿qué pasa conmigo si yo no lo siento? Sí. Puede haber alguien que, algún que no esté sintiendo que es malo, que no está sintiendo, que es pecador, ¿cierto? Claro, porque, por ejemplo, yo te pongo un caso. Hay personas en el mundo que hacen obras de bien, son generosos, apoyan a los pobres, tienen fundaciones, dirigen fundaciones de bienestar, y cuando uno les pregunta si son buenos o son malos, dicen: no, yo soy bueno. Ese es el reconocimiento que tiene que hacer, el reconocimiento de qué tipo de bondad. No, el reconocimiento que tiene que hacer que por mi naturaleza caída yo necesito un Salvador. Mi naturaleza ya lo necesita. O sea, en el fondo es el reconocimiento de la condición del ser humano. De la condición del ser humano, claro. Claro, porque hay gente más solidaria, hay gente buena en todas partes, en todas las religiones, sí, pero la única solución al pecado es Jesús, claro. Porque tú y yo cargamos esta naturaleza. El día que Adán y Eva pecaron, nos heredaron esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero no termina allí el texto. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro. ¿Y qué pasa con la santificación ahora?
Porque bueno, el proceso inicial parte con el hecho de que el Señor perdona a cualquiera. Correcto. Es como un paraguas, un manto de justificación que cae sobre toda la humanidad. Yo lo acepto, el que lo acepta lo toma, ¿no es cierto? El que cree se hace parte de esa justicia. ¿Y después qué pasa? ¿Hasta ahí llego? Porque conozco yo grupos religiosos que dicen que una vez que Cristo me salvó, estoy salvo para siempre, y no importa lo que pase con mi vida, lo que yo haga, Cristo ya murió en la cruz por mí. Te hago la pregunta, porque pueden haber muchos que están en esa posición. Bueno, se cree que los perdonados, ¿cierto?, los justificados, deben vivir como salvados, como perdonados. Las personas que han sido perdonadas por Cristo se vuelven gente humilde, gente servicial, gente con conductas, vamos a llamarle así, principios, valores que están insertos ¿dónde? En la palabra del Señor. Entonces, para mí justificación es vivir bien ante los ojos de ¿quién? De Dios. Pero la santificación es el proceso, es el desarrollo de la vida cristiana. Incluso, Patricio, para mí la justificación, volviendo un poquito atrás, es un hecho histórico, ¿cierto?, que se dio en la cruz hace 2000 años atrás, y es mi cheque, es mi puerta de salvación. Si yo creo en ese sacrificio, comienza el plan de salvación para mí. Soy acepto ante los ojos de Dios. La santificación ahora es el proceso. O sea, sería algo como un pasaje, la justificación, el boleto para el cielo. Correcto. El boleto ya lo sacó Jesús. Él tomó la iniciativa, Él me dice, mira, por amor yo te saqué el boleto. Quiero que comiences a vivir ahora. Viajar. En este viaje terrenal incluso te comiences a preparar, porque un día yo te voy a ¿qué? A llevar a vivir conmigo. Entonces yo tengo a veces días, años, meses, horas para viajar con el Señor y tener un carácter parecido al de Él. Él es mi modelo, mi ejemplo a seguir. ¿Y después qué viene? ¿La glorificación? Bueno, es el día cuando ya no tenga el pelo más blanco, ya no tenga más arruguitas, el día que voy a vivir por la eternidad, el día en que van a ser restauradas todas las cosas, el día en que voy a vivir con Jesús. Y eso lo espero con ansia. Y usted también, querido televidente, porque seguramente a usted le ha tocado sufrir, perder a algún ser querido, pero el día de la glorificación llegará. Dios va a restaurar todas las cosas. Y ese va a ser un día maravilloso. Y yo lo invito a aquel día. Ahora, esa glorificación tiene que ver con la resurrección, la certeza de la salvación. Y si ha muerto, ¿no es cierto? Correcto, eso es uno de los eventos. Con la certeza, no importa cuál sea la condición final de mi vida, o esté vivo, o esté muerto, o pase lo que ocurra, lo que sea. Dios nos hace pasar por todas estas etapas. Nos dio la posibilidad, nos enseña y nos muestra el camino por el cual tenemos que andar, y finalmente nos asegura que un día vamos a tener la recompensa final de todos los justos. Y eso es lo que todos estamos esperando. Vamos a continuar con este tema de la salvación, que es un tema apasionante, es un tema que debe impactar nuestro corazón. En unos breves instantes estamos de vuelta con lecciones de la Biblia y la compañía de Humberto, que nos está enseñando hoy día la palabra de Dios. Gracias por estar en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y particularmente por seguir aquí en Lecciones de la Biblia junto a nosotros. En esta ocasión hemos invitado a Humberto. Humberto es un gran amigo, pastor. Háblanos un poquito de dónde vienes, cuál es tu ciudad, de dónde trabajas. Eres casado, supongo, ¿no es cierto? Bueno, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Quilpué, la ciudad del sol, linda ciudad. Y estoy trabajando en el distrito de Viña Oriente. ¿Dónde queda eso? Ubícame las poblaciones ahí de Viña. Bueno, ahí estamos trabajando en Canal Vigle, El Olivar, en Villahermosa y Miraflores. Ah, ya. Claro. Okay. Y atiendo esas 4 iglesias.
Ya. Hay gente linda ahí. ¿Cómo son los hermanos ahí? Bueno, sí. Bueno, la verdad es que en todas partes hay de todo tipo de hermanos. Te tratan bien, te llevan a comer, toda la vida. Te tratan con cariño. No, mira, estoy gordito. Están pero bien. Bueno, qué bueno. Oye, cuéntame, ¿tú tienes familia? Sí. Entiendo que fuiste abuelo hace poco rato, hace pocos días. Sí, mira, este viernes, cuando era las 9 de la noche, Dios en su inmenso amor me hizo conocer una nueva nietecita, Katia. Y está sanita, pesó 3 kilos 150, midió 46 centímetros. Los padres están contentos, Haris y Abner, que es mi hijo. Mi esposita y yo como abuelos muy contentos, chochos. Este es nuestro segundo nieto. Ya. Bueno, te estás poniendo viejo, ¿eh? Bueno, ya llevamos 33 años de casado, pero felices, me casaría con la misma mujer. Todos nosotros creo que lo haríamos. Tenemos excelentes esposas que nos acompañan en el ministerio. Correcto. ¿Cierto? Bueno, estábamos recién mencionando este tema de la salvación, del sacrificio expiatorio, lo que significa la vida cristiana. Pero Humberto, me gustaría que tú pudieras enfatizar un poco el tema de lo que significa la salvación, lo que es en sí la salvación, sus implicancias para nosotros los seres humanos. Ya. Bueno, voy a partir diciendo lo siguiente, que la salvación no es una recompensa por portarse bien. La salvación es un regalo de Dios. ¿Y por qué regalo? Porque Él toma toda la iniciativa. Porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Y a mí me gusta, Patricio, mucho el texto de Romanos 3:24. A ver, leámoslo. Mira, yo quiero que los televidentes vean Romanos 3:24, si es posible. Qué maravilloso es saber que Él lo hizo todo, y lo hizo bien, y lo hizo perfecto. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo perdonados en forma gratuita y por su gracia. Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Esa dádiva es el carisma, es el regalo, haris, ¿no es cierto? Correcto. La gracia. Es la gracia, del griego haris. Claro. Y mira, esto tiene una implicancia. En este mundo, nosotros, vamos a llamarle así, nos relacionamos a través de recompensas. Si tú me invitas a almorzar, yo quedo una invitación pendiente, tengo que invitarte yo. Pero Dios no es así. Dios me regala la salvación sin esperar ninguna recompensa. Si quiero la acepto, si quiero, no la acepto. Es un regalo. Y no tiene ni ápice de voluntad humana. Entonces, la salvación no es una recompensa por portarse bien. Es un regalo de Dios. Cuando yo quedo agradecido, comienzo a vivir para Dios ahora. Claro, comienzo a vivir para Él. Y ahí los textos maravillosos que están en 2 Corintios 5:17, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cualquier persona puede optar a esto o hay algunas condiciones, algunos requisitos? No, mira, el hecho que naciste ya en este mundo ya necesitas salvación. Y no importa cómo haya sido tu conducta, tu pasado, no, olvídate de tu pasado. Quien paga por tu pasado y quien pagó por tu pasado es Cristo allí en la cruz. Claro. Si tú le aceptas, de aquí en adelante, el Señor resuelve el problema del pasado. A ver, seamos prácticos. ¿Qué cosas tendría que hacer una persona que quiere aceptar esta gracia, esta salvación? En términos prácticos, ¿qué tendría que hacer? ¿Ir a la iglesia? No, no necesariamente, pero hace bien congregarnos. ¿Hacer algún voto de fe? ¿Bautizarse o a participar de una congregación? No, es que
¿O leer la Biblia, orar? ¿Cómo son los mecanismos para...? ¿Cómo es el proceso? Claro. Mira, el proceso comienza cuando uno mismo se da cuenta que tiene un vacío, que le falta algo. Y sabe que a veces está pasando a llevar principios, valores, normas, conductas, y que no se siente bien. ¿Tú crees que un hombre infiel a su esposa se siente bien? Cuando sabe que tiene hijitos, cuando sabe que tiene que llegar a casa y él está compartiendo su intimidad con otra persona, no se siente bien. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar en él para que tenga un encuentro con Jesús. Y ahí se produce ¿qué? Un arrepentimiento. El hombre vuelve en sí. Y ahora comienza todo el proceso. Cuando yo me siento perdonado, fue quitada mi culpa de mi persona. Y ahora yo me siento libre, lleno de gratitud. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Digo, ya, gracias Señor. Bueno. Sí. Gracias por la salvación, me siento mal. ¿Y bueno, después qué hago? ¿Qué hago? Tú tienes que comenzar a internalizar principios y valores bíblicos para mantenerte, vamos a decir, bajo la gracia. ¿En qué sentido? En que yo comienzo a leer la Biblia porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y yo quiero crecer en esta experiencia cristiana y tengo que crecer en la fe. Y la manera que crezco en la fe me doy cuenta del gran amor de Dios. Su amor cada día es mayor para mí, es más grande. Voy descubriendo su amor por mi persona. Y en la medida que lo descubro, voy viviendo para esa persona. Ya, pero eso se tiene que materializar de alguna forma. No solamente llevarlo al estado, al plano espiritual, emocional, espiritual. Bueno, no, es que está bien, es espiritual, en primer lugar, yo entiendo. Primero yo tengo esa noción de mi condición, ¿correcto? Me arrepiento o me siento mal, busco a Dios, teóricamente tengo que buscar a Dios. Acepto el regalo, acepto el don, pero tengo que materializarlo. Supongo que tendré que involucrarme en la causa de Dios. O sea, y me imagino que eso será un paso de ir a una iglesia, o reunirme en un grupo, en una casa, estudiar la Biblia, buscar personas que crean como yo, para decir, y empezar a tener esta conciencia del cuerpo de Cristo. Porque no es solamente que yo creo y ya, pues ya creí. Bueno, ahora si yo me uno a un ¿cómo grupo, me involucro? Porque si el Dios tiene una iglesia en la tierra, supongo. O sea, no supongo, es así. Es así. Entonces, tengo que asumir de que la persona tiene que dar ciertos pasos que lo vayan envolviendo, involucrando en este pueblo de Dios. Bueno, una vez que él sufre el arrepentimiento, una vez que comienza a alimentarse espiritualmente a través de la palabra del Señor, luego seguramente va a buscar un grupo de apoyo espiritual, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces es así, para dejar el pecado, a veces hay que alejarse, vamos a llamarle así, de ciertas personas que mantienen una conducta, vamos a llamarle así, no agradable a Dios, que para ellos no les va ni les viene, es decir, ellos no tienen conciencia de que aquello es malo. Bueno, entonces ahí sí yo te entendería, tiene que la persona no solamente tener una conciencia, sino que tiene que arrepentir y tiene que abandonar el pecado, ¿cierto? Tiene que dejar la vida pasada, y dejar la vida pasada significa dejar amigos, dejar conductas, dejar, no sé, todo aquello que de alguna forma lo mantenía en esa antigua experiencia de frustración, de infelicidad, etcétera, etcétera. Tiene que haber un abandono. Tiene que haber un abandono. Y si hay un abandono, también tiene que llenar ese vacío con alguna otra cosa. Bueno, ese vacío lo llena Jesús, lo llena con, vamos a llamarle así, un grupo de apoyo que tú y yo le llamamos iglesia, donde crecemos juntos y donde somos parte del pueblo de Dios y somos parte del cuerpo de Cristo, ¿me entiendes? Mira,
el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, muestra en sí los pasos de la conversión. Leámoslo. Porque hay un abandono. Proverbios 28. 13. Vamos a dar tiempo para que nuestros amigos, si están con su Biblia, pueden lo tengan ahí. 28, 13. Sí. Ya. Ponte los lentes, Patricio. Sí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hasta allí nomás. Ya. Mira. El que encubre sus pecados no prospera. No prospera. Es decir, la prosperidad que viene de Dios, ¿cierto? Es una prosperidad que da a los hombres que se apartan ¿de qué? Del pecado. Y luego allí dice lo siguiente: más el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí está el tema. Claro. Confesar, nueva vida. Claro. Por esa razón es que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Correcto. Porque no es solamente creer, como Nicodemo decía, tú eres el Hijo de Dios, acepto lo que tú haces. Pero Jesús le dice, tienes que practicarlo también. Bueno, justificación es estar bien con Dios, como te decía al comienzo. Santificación es vivir bien ante los ojos de Dios. Y glorificación es la restauración plena que el Señor hará, ¿cierto?, cuando Él venga en las nubes de los cielos. Sin embargo, recuerda que vamos a ser pecadores hasta el día en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Vamos a ser pecadores hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Solo aquel día, si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible de incorrupción. Pero a partir de aquel día. Pero tú y yo, y usted, querido televidente, volverá a errar y será pecador hasta cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Claro. Con la ayuda de Dios va a vencer las tendencias y las tentaciones que el enemigo con toda certeza le va a colocar en el camino de ese día. Bueno, esa es la gran diferencia. Porque estamos en esta gran lucha, ¿cierto? Y en esta lucha, una de las cosas que Satanás siempre va a intentar, seguramente, es que yo no sienta, que yo no crea, que yo no acepte y que yo no cambie. Correcto. Mientras me mantenga en ese nivel, un nivel superficial, va a lograr él, en el fondo, su objetivo, ¿cierto?, de cegarme a lo maravilloso que significa lo que Dios nos ofrece. 30 segundos para que te despidan nuestros amigos. Bueno, ha sido una linda experiencia hablar hoy de la salvación, hablar de Jesús, porque Él es todo para nosotros. Así que, aunque lo mencionemos de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera Jesús me amó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda. Y yo quiero creer, querido televidente, y yo te invito a creer. ¿Y por qué? Porque la vida cobra sentido cuando Jesús se transforma en tu Salvador. Él llega a ser todo para ti. Y tú dirás, ¿y el cambio? No te preocupes del cambio. Cuando Jesús vive en tu corazón, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes, particularmente a ti, Humberto, por estar con nosotros en este programa. Gracias por los aportes que nos ha hecho y mostrarnos este maravilloso don que Dios nos ha dado, el sacrificio de Cristo. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con Nuevo Tiempo, gracias por seguir en este programa semana a semana y les deseamos que el Señor los acompañe y los bendiga y será hasta una próxima. Amén. Gracias.